Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ya vamos ingresando. ¿Cuántos ya somos? 17. Igual 10 minutos de espera. Buenas tardes a todos. ¿Todos ven? Sí, doctor. Está bien. Ayer hemos hecho hasta dónde, perdón, me he olvidado. Hasta hasta fascia pélvica membranosa o la endopelviana también hemos hecho. Ah, hemos hecho, ¿no? Sí, 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 sí. esto hemos hecho. Ya vamos. Ya estamos todos. Son 24 nomás. Falta 5 minutos. Después con el 4-2, 4-1, les voy a tomar examen. Entonces tienen que alistar sus cámaras. Ya, empezaremos. Entonces,
Ups, estoy compartiendo. ¿Se está viendo? Sí, sí, doc. Ya, listo. Entonces vamos. Entonces, cuando hemos hablado de la fascia endopelviana, en el hombre y en la mujer va a tener más o menos similitudes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está formando este ligamento que es el ligamento lateral de la vejiga. En la parte posterior está formando este ligamento que sería el ligamento lateral del recto. ¿Sí? Ahora, está formando en su lámina media esta estructura que en sí sería un tabique. El tabique recto, ¿sí? Prostático, porque está separando a la próstata del recto. Y dentro de esa hoja también va a estar cubriendo a las vesículas seminales y a los conductos deferentes. ¿Sí? Ahora, en el hombre es bien delgada. En la mujer vamos a ver que va a ser muy diferente. Si hablamos de la mujer, entonces esa vaina hipogástrica se ha de dividir en tres hojas. La hoja anterior o lámina anterior es el ligamento vesical lateral. Por ahí están entrando de la pared lateral los vasos vesicales superiores y algunos vesicales inferiores. Ahora, la lámina posterior aquí atrás, fíjense, estoy pintando, va a ser la, el ligamento lateral del recto y por ese ligamento están entrando los vasos, fíjense, aquí está, los vasos rectales medios hacia el recto. Y lo más importante en la mujer, este ligamento que estoy pintando aquí, este es el ligamento cardinal o ligamento de McEnroe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ligamento es por donde va a pasar su borde superior la arteria uterina. La importancia de esto es que va a sujetar al cuello uterino a las paredes laterales, evitando que se prolapse el útero, ¿sí? O se salga, en breves palabras. ¿Me ha entendido? Ahí estamos claros. Sí, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Qué arteria dijo en el ligamento cardíaco? La arteria uterina, ¿sí? Gracias. Listo. Ya, ahora seguimos. Ahora, Doctor, ¿cómo dijo que era la primera lámina de las mujeres? El tanto ligamento. en el hombre como en la mujer, la lámina anterior es el ligamento vesical, el ligamento lateral de la vejiga. Y en la parte posterior, la lámina posterior es el ligamento lateral del recto. Pero lo que va a cambiar es la lámina media. En la mujer tiene una importancia. Sí, porque va a ser aquella estructura que sujeta al cuello uterino. Y dentro de eso, en su borde superior, está pasando una arteria, la arteria uterina. Y por los ligamentos lateral de la vejiga van los vasos vesicales superiores y en el ligamento lateral del recto está yendo los vasos rectales medios. No, ligamento lateral del recto. ¿Qué se Eh, encuentra ahí? los vasos rectales medios.
Ya. Entonces, vamos a hablar de los vasos sanguíneos que hay a nivel de la cavidad pélvica. Esos vasos, ¿por qué están? Esos vasos sanguíneos, tanto en hombre como en mujer, van a ser provenientes de la arteria ilíaca interna. Si ustedes se acuerdan, las arterias, la arteria aorta, aorta abdominal, llega a nivel del E4 y a nivel del E4 se está dividiendo en dos arterias ilíacas comunes. Las ilíacas comunes se han de dividir en ilíaca interna, que está entrando a la cavidad pélvica y es la principal arteria de la cavidad pélvica. Y la arteria ilíaca externa está yendo por la pelvis falsa para pasar por debajo del ligamento inguinal y llegar al muslo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando en todo caso de dos arterias ilíacas internas, derecha e izquierda. Ahora, aquí tengo un esquemita. Fíjense, este esquemita me va a ayudar a explicar, ¿sí? Ahora, cuando hablas en el sexo masculino, ¿qué arterias van a llegar a la cavidad pélvica? Solo cuatro arterias. ¿Por qué? Porque va a haber las arterias ilíacas internas, dos, derecha e izquierda. Ahora, la arteria sacra media, rama de la aorta abdominal. Ahora, la arteria mesentérica inferior va a dar su rama terminal, la arteria rectal superior. ¿Sí? Entonces, esas cuatro arterias están entrando a la cavidad pélvica masculina, mientras que en la femenina van a ser seis arterias que ingresan a la cavidad pélvica. ¿Cuáles son esas seis arterias? Las dos arterias ilíacas internas, la arteria sacra media, las arterias gonadales, que son las ováricas. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos cinco, más la arteria rectal superior, ya son seis. Entonces, esas seis arterias entran a la cavidad pélvica femenina. ¿Por qué no hay seis en el hombre? Porque las arterias gonadales se están yendo por el conducto inguinal dentro del cordón espermático. Ahora, la principal arteria que va a ir a irrigar a la cavidad pélvica es la arteria ilíaca interna. Entonces, la ilíaca común es rama de la aorta abdominal. Hay una ilíaca común derecha y ilíaca común izquierda. Estas arterias ilíacas comunes, al estar descendiendo, llegan al disco intervertebral de L5 y S1, o sea, a nivel de la articulación lumbosacra. Ahí se han de dividir en arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. Ahora, la ilíaca externa
no da vasos a la cavidad pélvica, solamente va a pasar por la pelvis falsa y va a dar dos ramas, la epigástrica inferior y la circunfleja ilíaca profunda. Pero eso hace en la pelvis falsa. Son ramas que están yendo a la pared anterolateral. Ahora, la arteria ilíaca interna se le considera la principal arteria de la cavidad pélvica. ¿Sí? Ahora, en su descenso, esta arteria está separada de la articulación sacroiliaca anterior. ¿Qué estructuras la separan? La vena ilíaca interna y el tronco nervioso lumbosacro, ¿sí? Que está bajando del plexo lumbar. Ahora, está descendiendo hacia la cavidad pélvica. Ahora, en el borde superior del agujero ciático mayor se va a dividir en dos troncos. Un tronco posterior y un tronco anterior. Primero iremos al tronco posterior, ¿sí? Ahora, ese tronco posterior va a dar la arteria iliolumbar, que tiene un trayecto recurrente, o sea que va a salir del tronco posterior, va a ascender hacia la fosa ilíaca, ¿sí? Va a irrigar entonces la fosa ilíaca. Ahora, va a dar las arterias sacras laterales, la sacra lateral superior y la sacra lateral inferior, que van a ir a irrigar la pared posterior de la pelvis o de la cavidad pélvica. Pero también va a dar una arteria que es la arteria glútea superior. Esa arteria glútea superior pasa entre el tronco lumbosacro y la rama anterior de C1. Se está saliendo por el agujero ciático mayor, superior al piriforme, llega a la región glútea. Ahora, la arteria o el tronco anterior va a dar ramas viscerales y ramas parietales. Entonces, su primera rama es la arteria umbilical. Esta arteria está yendo por la pared lateral. En su trayecto va a dar ramas vesicales superiores, o sea, va a irrigar a la cara superior de la vejiga. Después va a llegar a la pared anterolateral, donde se va a fibrosar y va a formar el ligamento umbilical medial, que está ascendiendo por hacia el ombligo, pero como se ha fibrosado, entonces, si se acuerdan ustedes, va a formar el pliegue umbilical medial. Ahora, su segunda rama, que es la arteria obturatriz. La arteria obturatriz, aquí estás viendo, es aquella que se va a meter por el conducto obturador, ¿sí? Va a estar siempre acompañado de un nervio y de una arteria. Ahora, su tercera rama, pero
en el sexo masculino es la arteria vesical inferior. Esa arteria vesical, esa arteria vesical inferior en el hombre va a pasar lateral por la pared lateral de la vejiga dentro de un ligamento, el ligamento lateral de la vejiga. Emite ramas arteriales a la próstata y al conducto deferente, o sea, de la arteria vesical inferior, sí, que está entrando por el ligamento lateral de la vejiga, va a emitir ramas al conducto deferente y a la próstata. Ahora, en la mujer, esa arteria que es la vesical inferior va a convertirse en la mujer arteria vaginal, que va a ir a irrigar a la vagina. Ahora, la cuarta rama es las arterias del conducto deferente en el hombre y en la mujer es la arteria uterina. Ahora, lo importante de esta arteria uterina es que fíjense aquí está pasando superior al uréter. Entonces, está pasando por la base del ligamento ancho y va a cruzar superiormente al uréter, tanto derecho como izquierdo, y va a llegar al cuello donde se va a dividir, irrigando el útero y la vagina, esa arteria uterina. Ahora, su sexta rama, ¿sí? Su sexta rama va a ser aquella que es las arterias prostáticas, ¿sí? Quinta rama, perdón, pero en el hombre. Ahora, también va a dar una sexta rama que es la arteria pudenda interna, que está en hombre y en mujer. Esta arteria pudenda interna está abandonando la cavidad pélvica, pasando por el agujero ciático mayor. Va a pasar entre el músculo piriforme y el coccígeo, isquiococcígeo. Llega a la región glútea, rodea la espina ciática, fíjense, y va a ingresar por el agujero ciático menor. ¿A dónde? A la cavidad pélvica. A la cavidad perineal, el periné, al periné, ¿sí? Va a pasar por la fosa isquioanal, ¿sí? Y va a emitir una rama terminal, ¿sí? Va a dar la arteria dorsal del pene en el hombre y la arteria dorsal del clítoris en la mujer. Entonces, esta arteria pudenda interna es la principal arteria del periné. Ahora, también va a dar en hombre y en mujer la arteria rectal media, que está entrando por el ligamento lateral del recto a irrigar el recto, la porción media. Y va a dar una arteria que es la arteria glútea inferior, ¿sí? Que va a pasar por el agujero ciático mayor, inferior, les decía, perdón, o superior no, inferior, el otro era superior. Esta arteria glútea inferior está pasando inferior al músculo piriforme para llegar a la región glútea. Eso es arterias. ¿Se ha entendido?
¿Se ha entendido, sí o no? Sí, doctor. Sí, pero ¿puedo volver a explicar la arteria de parte del ángulo? ¿Cómo? Forma el ángulo. De la vena que forma el ángulo, el miembro varonil y el clítoris de la mujer. Eso un poco, no sé si puedo repetir. Ay, 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 ay. Aquí me estás diciendo. Ups, no estoy compartiendo. Ya, me estás diciendo esto, ¿sí? Ahora, mira, en la mujer te he dicho que están entrando 6 arterias. 6. ¿Cuáles son las 6? Dos ilíacas internas, las arterias gonadales que están viniendo de la aorta, están entrando a la cavidad pélvica. La arteria sacramedia que nace de la aorta de la parte posterior, ¿sí? Entonces, ahí ya tienes 5. Y la rama terminal de la arteria mesentérica inferior son 6 arterias. Mientras que en el hombre solo va a haber 4. ¿Por qué 4? Dos arterias ilíacas internas, la arteria sacramedia y la arteria rectal superior. Esas arterias, en todo caso, ¿sí? Son las que van a entrar. ¿Por qué no 6 en el hombre? Porque las arterias gonadales van a meterse al conducto inguinal, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Ya. Ahora, Y vamos al... ¿Qué dices? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todos están viendo? Sí, sí, se ve, doctor. doctor. Ya. Entonces, cuando hablas de venas, fíjense que las venas, tanto en mujer como en hombre, están formando plexos venosos viscerales. Ahora, de esos plexos venosos van a salir venas que son satélites de las arterias y van a acabar en la vena ilíaca interna. Entonces, vamos. Fíjense, en la mujer, en la mujer se ha de formar 5 plexos venosos. ¿Cuáles son esos plexos venosos femeninos? El plexo venoso rectal, que está rodeando al recto, el plexo venoso uterino, ¿sí? Ahora, el plexo venoso vesical, que está rodeando a la vejiga, el plexo venoso vaginal y el plexo venoso periuretral. Esos 5 plexos. Entonces, del plexo venoso rectal, las venas rectales van a devolver la sangre a la ilíaca interna.
Del plexo venoso uterino, la vena uterina va a llevar sangre a la ilíaca interna. Del plexo venoso vesical va a haber las venas vesicales inferiores, vesicales superiores que van a acabar en la ilíaca interna. Ahora, del plexo venoso vaginal va a salir la vena vaginal que está llevando sangre a la vena ilíaca interna. Ahora, del plexo venoso periuretral se va a conectar con el plexo venoso vaginal, con el plexo venoso vesical, pero va a acabar a nivel de la ilíaca interna. ¿Estamos? Ahora, si hablas del hombre, él son solo 4 plexos. Plexo venoso prostático, plexo venoso vesical, plexo venoso seminal y el plexo venoso rectal. Esos plexos venosos van a drenar hacia la vena ilíaca interna. Ahora, también hay que hablar que las venas sacras laterales, ¿sí? Están recogiendo sangre, ¿sí? Para devolverla al torrente sanguíneo. Van a tener comunicación con la vena ilíaca interna, pero están formando, no se olviden, una red venosa o una comunicación entre las venas sacras laterales y las venas intercostales. ¿Por qué? Porque van a ir de los plexos venosos, ¿sí? Vertebral interno y vertebral externo, van a comunicarse superiormente a través de esos plexos con las venas intercostales posteriores. Entonces, las venas sacras laterales son una vía de diseminación del cáncer. Entonces, si hay un cáncer de próstata o cáncer de cervix, del cuello uterino, va a llevarse hacia la parte superior. ¿Por qué? Porque están comunicados las venas intercostales posteriores con las venas que son las sacras laterales a través del plexo venoso vertebral interno. Por eso es que pueden llevar células malignas. Ahora, la vena epigástrica inferior acaba en la ilíaca interna. Sí, ilíaca externa, perdón. La circunfleja ilíaca también está acabando en la vena ilíaca externa. Ahora, la ilíaca interna va a recibir a todas las venas que habíamos hablado, pero dentro de esta, la vena uterina es la principal vena que va a ser tributaria de la vena ilíaca interna, pero solo en el embarazo, solo en el embarazo. Ahora, normalmente la vena glútea superior es la principal arteria principal vena que va a drenar su contenido en la vena ilíaca interna. Ahora, aquí las venas iliolumbares del lado derecho va a acabar en la vena ilíaca común derecha. La vena ilíaca común izquierda va a recoger sangre de la vena iliolumbar. Ahora, ¿quién está formando esta vena sacra media? ¿Por qué va a drenar en la vena ilíaca común izquierda? Porque al ser larga y oblicua, esta vena va a ir por el lado derecho, va a pasar por el promontorio
y se va a unir a la ilíaca interna. Ahora, la unión de las dos venas ilíacas comunes va a dar como resultado, ¿sí? La vena cava inferior. Eso es venas, arterias. ¿Estamos? Preguntas, porque tengo 3 minutos nomás ya. No te escucho bien. Escribime por chat porque no te escucho. ¿Dónde está tu chat? ¿Dónde veo chat? Ah, ya, pero después voy a hacer de venas, espérame. Sí, porque ya estoy sobre el límite. Voy a crear otra reunión y les voy a pasar. Solamente te había dicho que en el hombre y en la mujer van a formarse plexos venosos. En el hombre va a haber 4 plexos venosos y en la mujer va a haber 5 plexos venosos. Eso había explicado. Que después sus venas satélites van a llevar la sangre hacia la vena ilíaca interna. ¿Sí? Aquí tengo 2 minutos. Ya, a ver, vamos a ver si podemos. Entonces, aquí, esto es lo que quiero que veas. Hay un plexo venoso prostático que está rodeando la próstata. Hay un plexo venoso vesical que está rodeando a la vejiga. Hay un plexo seminal que está posterior a la vejiga. El plexo venoso rectal en el hombre. ¿Sí? Todos esos plexos están comunicados unos con otros. ¿Sí? Y en la mujer va a haber 5 plexos. El plexo venoso rectal, que es igual que en el hombre, el plexo venoso uterino, el plexo venoso vesical, el plexo venoso vaginal y el plexo venoso periuretral. Son los 5 plexos. ¿Sí? Ahora, voy a apagar y después les voy a convocar a una nueva reunión. ¿Estamos? Sí, doctor. Listo, estén atentos, voy a apagar.